y de esta manera tan espectacular y contundente, el pasado viernes 9 de agosto, el mexicano Ángel el Camaleón Ayala noqueó a Dave Apolinario, destruyéndole la zona hepática magistralmente. El mexicano se convirtió en campeón peso mosca de la IBF. Esas terribles combinaciones diabólicas en el round 6 destrozaron sistemáticamente el cuerpo del filipino Dave Apolinario en la Ciudad de México. También en este videoprograma vamos a platicar del knockout del año. A mi gusto, este fue el knockout del año. Tremendo estuvo ayer Angelo Leo. Venado López pierde su título peso pluma por parte de la IBF y cae en su cuarta defensa ante un Angelo Leo que subió de división para convertirse en campeón del mundo. Quédate hasta el final porque también vamos a platicar del Sugar Núñez que regresa en este mes al ring. También, por supuesto, platicaremos de Lindolfo Delgado, quien ya tuvo actividad en la misma cartelera que el Venado López y se impuso a Brian Flores con una apretadísima decisión dividida. Este video está muy bueno, te lo prometo, y si acabas de llegar a Richie Blog y no te has suscrito aún, suscríbete ahora a Richie Blog, es gratis. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Este viernes 9 de agosto México obtuvo otro grande, otro magnífico, otro campeón mundial de boxeo. No cabe duda que México siempre será potencia mundial en boxeo. Espectacular triunfo de Ángel el Camaleón Ayala que venía como invicto. Contundente victoria. Le pasó por encima al filipino Dave Apolinario en la Ciudad de México. Nuevo campeón mundial para México en el peso pluma por parte de la IBF. El mexicano, hay que decirlo, que supo venir de menos a más. Dave Apolinario le empezó exigiendo mucho, inclusive Dave Apolinario marcó el ritmo durante los primeros rounds, pero ya en el cuarto round el mexicano agarró la onda, se plantó bien y se dio cuenta que la pegada del filipino no era tan brutal como decían. El mexicano a la mitad del round 6 da este espectacular e inteligente golpe a los riñones del filipino, causándole un daño terrible y quizá el filipino hasta orine sangre después de ese terrible gancho. Después de esto, el filipino cayó de rodillas a la lona segundos después. El filipino valientemente se reincorpora, pero el cazador mexicano huele la sangre y sabe que su presa está lastimada. Sabe que las zonas blandas están lastimadas, así que se abalanza sobre el cuerpo del filipino y ataca de manera magistral y sistemática un gancho tras otro gancho hasta demoler hígado, costillas y todo lo que se le atraviese a sus puños de concreto. El filipino se desploma y por supuesto ya no se pudo levantar después de esa paliza. Ángel el Camaleón Ayala se convirtió en campeón mundial peso mosca y hay que seguirlo de cerca. Excelente boxeador el Camaleón y enhorabuena, campeón, porque con esa victoria vienen muchas responsabilidades, viene la fama y los millones, las grandes carteleras. Ojalá y que sepan llevar bien a este muchacho, que lo sepan guiar bien en su carrera porque es joven, tiene 24 años, ya es campeón del mundo, está invicto, no ha conocido la derrota. Tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, de Ciudad de México para el mundo, Ángel el Camaleón Ayala. Enhorabuena, campeón. Y del otro lado de la moneda, pues tenemos la derrota dolorosa por parte del Venado López. Venado López perdió, nos noquearon a nuestro querido Venado en el round 10. Perdió ayer sábado 10 de agosto en Albuquerque ante Angelo Leo. Angelo Leo, excelente boxeador que solamente había perdido ante Stephen Fulton. Lo mandaron a dormir al Venado de esta manera brutal y muy probablemente este sea el knockout del año. Excelente trabajo del campeón Angelo Leo y el Venado tendrá que trabajar mucho en esa guardia tan abierta que ya hemos platicado mucho entre nuestra comunidad. A mí me dio la sensación de que el Venado no venía bien preparado. En las redes sociales pues no se hizo esperar la respuesta, obviamente, porque al Venado le gusta mucho también hablar en sus redes sociales y hacer antagonismo, pues es parte del show. En las redes sociales el Pantera Neri se burló del Venado y hay que recordar que estos dos boxeadores ya se traen pique por redes sociales. Venado López dijo hace unas semanas en sus redes que noquearía al Pantera Neri y obvio que el Pantera se calentó, se la guardó y
y se la soltó en el mero momento y cuando más cala. Shakur Stevenson le apostó también a Angelo Leo y se llevó un buen varo. Venado López, después del brutal knockout que sufrió ante Angelo Leo, posteó lo siguiente en sus redes sociales: estoy muy triste, la verdad no saben cuánto, pero agradezco a Dios que puedo regresar a casa con mi familia. Para mí eso es lo más importante. Y estamos de acuerdo con el Venado. La manera de caer tras tremendo golpe es algo muy peligroso. Los boxeadores merecen todo nuestro respeto porque al subirse al ring arriesgan la vida. Este tipo de golpes, mis amigos, es mortal. Una persona normal no entrenada puede hasta morirse con semejante impacto, y no solamente es el impacto del golpe, sino el impacto que la cabeza hace sobre la lona al momento de desplomarse el cuerpo. Este tipo de caídas son muy peligrosas porque se pueden hasta desnucar. Qué bueno que el Venado está vivo, está sano y con su familia. La reacción del Venado López muy bien, dimensionó el daño y lo importante es estar vivo y con la familia. Ya habrá otra oportunidad y estoy seguro de que el Venado López, como buen mexicano, se va a levantar de esta y va a volver a ser campeón del mundo. ¿Por qué? Porque es mexicano, por eso. Otro mexicano de acero es Lindolfo Delgado, quien se impuso por una decisión dividida muy apretada ante Brian Flores en la misma cartelera del Venado. Los dos mexicanos excelentes, Yo vi un empate. La verdad, para mí empataron, yo les hubiera dado un empate. No se vio que alguien dominara en la pelea, fue una pelea muy pareja. Lindolfo se vio muy técnico y Flores muy inteligente. El título WBO Latino Superligero se quedará en Monterrey y Lindolfo sigue invicto. Las tarjetas estuvieron de la siguiente manera: 95-93, 92-96 y 96-92 a favor de Lindolfo. Ese juez que calificó 92-96 me parece que fue injusto, pero enhorabuena para Lindolfo, porque después de esto seguirá una pelea muy grande de muchos millones según los planes que tiene Bob Arum para el mexicano. Las puertas de la fama se comienzan a abrir para Lindolfo Delgado, un prospecto que ya se está convirtiendo en una realidad. Y hablando de prospectos, ¿qué creen? ¿Se acuerdan del Sugar Núñez? El Sugar Núñez, quien noqueó a Rakimov, el Beterbiev mexicano, a quien todo mundo le tiene miedo, incluidos a Anthony Cacache y a Joe Cordina, que no quisieron pelear con él. Pues el Sugar Núñez regresa este mes de agosto, según lo que suena en las redes sociales. El Beterbiev mexicano regresa el 31 de agosto, tentativamente en la cartelera de Pacheco contra Zulecki. Sugar Núñez enfrentará al experimentado colombiano Miguel Marriaga. No va a ser fácil. No es una pelea por el título, pero siempre es grato ver pelear al Sugar Núñez contra otro fajador. El Sugar es uno de nuestros prospectos favoritos y ya hemos hecho varios videos del Sugar Núñez y de Lindolfo Delgado. No tenemos duda de la calidad del noqueador mexicano Eduardo el Sugar Núñez. Miguel Marriaga es de Colombia, tiene 37 años, es muy experimentado, es un superpluma natural, con un récord de 31 peleas ganadas, 26 de ellas por nocaut y 7 derrotas, una de ellas por nocaut. No es muy técnico, pero sí tiene una pegada brutal del 83% de efectividad noqueadora. Eduardo Sugar Núñez tiene un récord de 26 peleas ganadas, todas ellas ganadas por nocaut. Tiene una derrota muy polémica por decisión. El Sugar tiene 27 años y Joe Cordina, repito, no quiso pelear con él y era mandatorio después de vencer a Rakimov hace un año. Cacache le ganó a Cordina y Cacache tampoco quiso pelear, el irlandés no quiso pelear contra el mexicano por miedo a ser expuesto, me imagino, y ahora su promotora le consigue esta pelea contra el colombiano para que no pierda ritmo. Mi pronóstico es otro knockout en favor del Sugar Núñez. ¿Y cuál es su pronóstico? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y les damos las gracias en serio por llegar con nosotros hasta la distancia en este video. Si este video te ha gustado, si te ha parecido entretenido o útil, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el box. Comparte este video en todas tus redes sociales porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a llegar a nueva audiencia. Nos da mucho gusto que les esté gustando nuestro contenido, lo hacemos con mucho gusto y de todo corazón. Nos encanta interactuar con ustedes, así que déjenos su comentario para poder interactuar. No se pierdan nuestros videos en vivo que se ponen también muy buenos. Hay buena polémica, mucha anécdota, cotorreo y sobre todo buena camaradería. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme a que pueda estar aquí en el mejor trabajo del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.